Bienvenidos, bien hallados, como dice Vidalita, sí señor, una buena costumbre. Bienvenidos a todos los que estamos hoy aquí reunidos, especialmente también a ti que has podido acudir hoy presencial. Hoy sé que vamos a tener una reunión de bendición y un tiempo de comunión mejor aún. Hay por ahí cosas que han cocinado las hermanas y los hermanos que tienen muy buena pinta. Bienvenido también tú que estás ahí online, que has podido conectarte. Esperamos que para ti, que nos ves, ya sea por primera vez o de seguido, sea una bendición para ti también. Y hoy es un tiempo de bendición, hoy es un día especial, no solo por la final del mundo del fútbol, sino sobre todo por lo que nosotros celebramos como iglesia. Y es que nosotros hoy como iglesia celebramos ¿qué? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador, la Navidad. Hoy es un tiempo de bendición, hoy es un tiempo de acordarnos de nuestro Salvador, hoy es un tiempo de que nació aquel que cambió el rumbo del mundo, aquel que cambió la historia del mundo, aquel que se entregó en un madero por ti y por mí, ¿para qué? Para darnos vida eterna. Hoy es un tiempo de bendición, hoy es un tiempo de celebración, hoy es un tiempo para estar todos juntos y tener un tiempo en comunión. Así que nada, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a pasar ese tiempo ahí de las alabanzas y vamos a alabar porque nació el Rey, nació el Dios, nació aquel que le dio la victoria no solo al pueblo, sino que le dio la esperanza y la vida eterna al pueblo, a nuestro Salvador. Así que vamos a cantar esas canciones con un corazón que se rinda delante de Él. Bienvenidos. Envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Vamos, todo el mundo. Muévanse. Sí, señor. Nos une la paz, la fe, la esperanza. Nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad.
ser si no soy nada especial? Pero sé que para Dios no hay nada imposible. Hágase en mí hoy su voluntad. El ángel le dijo: su espíritu está sobre ti, y el fruto que llevas santo será. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Admirable, consejero, príncipe de paz. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracia y gloria en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor.
de amor. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bien hallados, eso es. El Señor nos ha hallado, ¿verdad? Fuimos hallados. Dice la palabra, fui hallado de quien no me buscaba. Y eso ha sido por la misericordia de Dios. Así que muy bien dicho, bien hallados. Muy bien, hoy es un día muy, muy especial. Los niños pueden ir a su tiempo de escuela y nosotros nos quedamos aquí y vamos a estudiar un poquito la Biblia, la palabra de Dios. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 2 los primeros 12 versículos. Este mensaje de hoy lo he titulado El verdadero sentido de la Navidad. Y quisiera que juntos recorramos un poco lo que dicen las Escrituras acerca de este tiempo que estamos celebrando el día de hoy. Quiero decirte que, entre otras cosas, este relato, perdón, estoy en Lucas, es Mateo. No, es Mateo, lo que pasa es que yo tengo la Biblia desmarcada. Este relato que vamos a leer ahora está registrado única y exclusivamente en el Evangelio de Mateo. Y tiene una particularidad, y es que nos da datos históricos que sucedieron luego del nacimiento del Señor Jesús. Lo primero que quiero decirte es que lo que vamos a leer sucedió más o menos 2 años después que el Señor Jesús había nacido, y es el relato de la visita de los magos. La tradición, históricamente, mejor dicho, nos enseña que fueron 3 magos y que esos magos eran reyes. Y nos dice que traían regalos.
y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo quiero decirte que ninguna de esas cosas están en las Escrituras. Nada de eso aparece en la Biblia, ¿vale? En el tiempo se han añadido historias ajenas al texto bíblico. La Biblia, la verdad es que no nos da tantos detalles acerca de estas personas. Sin embargo, algunos historiadores y teólogos han tratado de darnos un poco más de luz en este asunto, en este tema, y nos ayudan a darle un poco de entendimiento a este pasaje. La realidad es que hoy en día lo que conocemos como Navidad está realmente desvirtuado de lo que es, de lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día, cuando hablas con personas y le preguntas acerca de qué es para ti la Navidad y te dicen regalos, estar con la familia, un tiempo bonito, luces, etcétera, etcétera. Nos dicen muchas cosas, pero muy poca gente se acerca al texto bíblico que nos enseña específicamente cómo fue esa primera Navidad. Hoy no vamos a hablar específicamente del primer acontecimiento cuando el Señor Jesús nació, sino como te dije antes, vamos a leer este texto que nos habla de algo que sucedió 2 años aproximadamente después del nacimiento del Señor Jesús. Quiero invitarte a leer conmigo los primeros 12 versos del Evangelio del segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hay algunas palabras interesantes aquí, ¿no?, que llaman la atención. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citan un pedacito de la profecía, y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, al niño. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, vemos entonces este relato bíblico interesante acerca de la actitud de unos magos que venían del oriente y que tenían toda la intención de hallar a aquel niño que había nacido. Y ellos le cuentan al rey Herodes y le cuentan a las personas con las que se encontraban que venían siguiendo la estrella que se había marcado desde que ellos estaban en el oriente, desde donde venían, y que venían con la intención de adorar al rey que había nacido. Ahora, hay 3 personajes, digamos, importantes y principales en esta historia. Lo primero que nos dice la palabra es que todo esto sucedió cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La palabra mago proviene de la raíz persa magi,
que significa grandeza. Por eso muchos historiadores y teólogos entienden que estos magos que venían del Oriente venían probablemente de lo que conocemos hoy en día como Irán, lo que era el Imperio Persa, o de Babilonia, por los conocimientos que tenían, por la idea que tenían acerca de este rey que había nacido. Ellos aparentemente habían indagado, habían estudiado antes y venían con la intención directa de adorar a aquel rey que había nacido. Según los historiadores, los magos inicialmente vienen de la tribu de los medos, que logró dominar a una gran habilidad en el estudio de la ciencia y muy particularmente de la astronomía, del estudio de los astros. Esta gente era buena en matemáticas, esta gente era buena en física, en lo que se conocía de estas ciencias en aquel entonces, sabían mucho de religión, conocían historia y conocían la historia que relataba la profecía. También se usó la palabra mago para referirse a filósofos, sacerdotes y astrónomos orientales. Eran expertos en el estudio de la astronomía, la religión y la medicina. En el Imperio Persa tuvieron tanta influencia que algunos historiadores afirman que si alguien quería ser rey, si alguien quería ocupar la posición de rey, perteneciendo por supuesto a la familia real, tenía primero que pasar por la instrucción de los magos. De tal manera que en el tiempo se fue, digamos, cambiando el significado original de esta palabra. Pero en aquella época, y por eso la Biblia lo retrata de esa manera, se refería a personas que tenían un altísimo grado de estudios, de sabiduría, que conocían acerca de muchas ciencias y muchas disciplinas y que eran indispensables en las cortes. Su conocimiento era indispensable en las cortes. Los magos del relato bíblico tenían conocimiento, como dije antes, del Mesías. Probablemente venían, como dije antes, de Babilonia o de Persia, y probablemente sus conocimientos los habían obtenido de diferentes fuentes, entre ellas de la religión judía. Recuerden que mientras Israel estuvo cautivo en Babilonia, la primera deportación, digamos la primera conquista que se llevó a cabo fue en lo que conocemos hoy en día como Samaria, que era la capital del Reino del Norte. Y estas personas no fueron deportadas a ningún sitio como los del sur, sino que se les permitió quedarse allí y fue poblada aquella región con gente que venía que era proimperio y ellos se mezclaron con ellos. Así que muy probablemente estos que se mezclaron con los judíos que se quedaron, conocieron lo que creían los judíos, conocieron las profecías en las que creían los judíos. De esta rama del pueblo de Israel sale lo que conocemos en las Escrituras como los samaritanos, que fueron los que se mezclaron con los babilonios mientras estuvo el imperio babilónico gobernando sobre ellos. Por otra parte, recuerden que en el año 586 antes del nacimiento del Señor Jesús, el rey Nabucodonosor entró en Jerusalén, que era la capital de Judea, y deportó a una gran cantidad de personas hacia Babilonia, con la intención de ponerlos a trabajar, a funcionar para su reino. Y vemos, por ejemplo, tenemos información del libro del profeta Daniel, que nos enseña que cuando ellos fueron llevados a las cortes, la prioridad fue instruirles. Eran unos muchachos de entre aproximadamente 13 y 17 años y la prioridad fue instruirles en todos los conocimientos. Así que allí se produce otro intercambio de información. No sabemos exactamente cuántos eran estos magos de los que habla la Escritura, pero sí sabemos que venían del Oriente, probablemente de estos dos sitios que hemos mencionado, y que traían una gran preparación y un gran conocimiento acerca de las profecías conocidas por el pueblo de Israel. Recordamos que el pueblo judío estuvo cautivo durante 70 años en Babilonia y el intercambio de información fue tremendo. El verso 3 nos dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y encontramos aquí, digamos,
al segundo personaje al que debemos prestarle atención en esta historia, el rey Herodes. Dice que cuando el rey Herodes oyó esto de que estos magos, estos sabios, conocedores de muchas disciplinas que venían del oriente, le dijeron que venían a adorar al rey de los judíos que había nacido, se turbó, dice, entró en angustia el rey Herodes. Y qué interesante lo que dice al final del verso, y toda Jerusalén con él. Interesante esto. Ya vamos a ver cuál era la situación. ¿Cuál era la situación que estaba reinando ahí en el ambiente? ¿Quién era este rey Herodes, al que conocemos como Herodes el Grande? Herodes era idumeo, no era de origen judío, aunque era en ese momento, tenía el cargo de rey, un cargo que le había sido otorgado por el Imperio Romano, tenía cargo de rey y se encargaba de gobernar toda la provincia de la antigua Palestina. Era idumeo, y cuando los romanos capturaron Judea en el año 63 antes de la era cristiana, su padre, llamado Antípater, que era un hombre muy astuto, logró obtener el favor de los romanos. De alguna manera habrá ayudado, no conozco toda esa parte de la historia, pero de alguna manera habrá ayudado al Imperio Romano y logró obtener su favor. Y ellos le entregaron el cargo de gobernador de Edom. Luego, cuando este hombre ya se había afianzado en el poder, nombró el imperio, el César, le entregó, bueno, ya todavía no existía el imperio como tal, se le entregó el cargo de gobernador de Judea, procurador de Judea, mejor dicho. Y en el año 47 antes de Cristo, nombró a su hijo Herodes, este protagonista, el segundo protagonista de este relato, nombró a su hijo Herodes él como tetrarca de Galilea. Que era un tetrarca, era un hombre que gobernaba 4 territorios. Así que a él le entregaron la responsabilidad de gobernar los 4 territorios que conformaban lo que era Galilea para ese entonces. Años más tarde, el emperador Augusto extendió el dominio de Herodes hasta incluir Palestina y le nombró rey de los judíos. Así que Herodes escucha que estos magos, estos sabios que vienen de Oriente, vienen con la intención de adorar al niño rey de los judíos que ha nacido, y él dice, el rey de los judíos soy yo. ¿Qué es esto? ¿Hay un complot contra mí? ¿Alguien viene contra mí? Y como era un hombre inteligente y que gozaba de cierta astucia, pues él se presenta delante de los sabios y les dice, explíquenme qué es lo que han indagado. Explíquenme qué es lo que han indagado. Y los sabios le dan la información que ellos tienen y él les dice, bueno, cuando sepáis más detalles, por favor decídmelo, porque yo quiero ir también a adorar a ese niño. Herodes. Herodes se había casado con una mujer judía, descendiente de la última familia que había gobernado Judea antes de que cayera en poder de los romanos. Y en su historial, una de las cosas que resalta es que él asesinó a aquella esposa, aquella que fue su primera esposa, y a los 3 hijos que tuvo con ella, para evitar que existiera algún vínculo entre ellos y la posibilidad de sucederle a él en el poder. Y luego se casa con otra mujer, y estos no tenían nada que ver con los judíos. Así que el pueblo sabía de lo que era capaz Herodes, y por eso dice la palabra que se turbó él, se angustió él, y toda Jerusalén con él. La gente se preocupó, ay, con esto ahora, de que estos sabios vienen buscando al rey de Israel, Herodes, ¿qué irá a hacer? Si ya fue capaz de matar a su mujer y a sus 3 hijos, ¿qué no irá a hacer ahora? ¿Se irá a cargar a estos sabios que vienen del oriente? Me imagino que había gran expectación en el pueblo de Israel. Verso 4 dice, convocados todos los principales sacerdotes, cuando Herodes escucha esto, dice, mándenme llamar a todos los sacerdotes de Israel, a los principales sacerdotes, a los escribas, a todos los que saben y conocen profundamente todo lo que tiene que ver con la religión de Israel. Y convocan a todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea,
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Él reúne a todos los que tenían un conocimiento profundo de este tema y les dice, denme detalles, yo quiero saberlos. Me imagino que él está ahí, cavilando en su corazón, a ver cómo es que yo voy a hacer, ese niño va a caer en mis manos, yo voy a acabar con él. Así que ellos le hablan acerca de la profecía, pero solo le dan un trozo de la profecía. Y me gustaría que tú vengas conmigo al libro de Miqueas, al capítulo 5, los versos 1 y 2, el libro del profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver lo que dice esta profecía que están citando los líderes del pueblo judío delante del rey Herodes. Miqueas, capítulo 5, versos 1 y 2. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, miren lo que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay detalles interesantes en esta profecía. Lo primero es que, como habían dicho los conocedores de la historia y de las profecías de Israel delante de Herodes, la ciudad que Dios había elegido para el nacimiento del Señor Jesús era Belén. Belén era un pueblito, por no decir una aldea muy pequeñita, y por eso no era contada en los censos de Israel. Por eso dice el profeta, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Había tan poquita gente que no se contaba en los censos. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y me encanta que esto habla mucho acerca del Señor Jesús. Qué interesante que Dios no eligió a Roma, la capital del imperio, para que naciera el Señor Jesús. O qué interesante que Dios no escogió a Jerusalén, la capital de Israel, para que allí naciera el Señor Jesús. Una ciudad bien estructurada, con buenas construcciones de parte del hombre, con fama a nivel internacional por la obra del hombre. No, Dios no está buscando la exaltación de la obra del hombre. Así que Él lo que hace es que decide que su hijo va a nacer en la más humilde de las ciudades de Israel, en Belén de Judea. Y eso nos habla de cuál iba a ser, de la característica principal de la estadía de ese niño en esta tierra, la humildad. Dice lo siguiente que dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y fíjense la característica final que da. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Nos está hablando la profecía de que allí iba a nacer aquel niño. Y que iba a nacer en aquella ciudad humilde. Pero también nos está diciendo la profecía que aquel niño que iba a nacer tenía lo que llamamos una preexistencia. Existía desde la eternidad. ¿Qué significa eso? ¿Quién existe desde la eternidad? Yo conozco solo una persona que ha existido siempre. Y esa persona se llama Dios. Lo que quiere decir que aquel niño era lo que conocemos hoy en día como la segunda persona de la Trinidad encarnado. Iba a nacer en un cuerpo humano de una mujer virgen. Pero aquel niño existía desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Eso en la mente humana es difícil de entender. No nos alcanza la inteligencia que el Señor nos ha dado para poder entender la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo entender algo que tiene una significación eterna? Pues ese era el niño que iba a nacer. Por eso dice que sus días, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Así que Dios había escogido aquella pequeña ciudad.
Fíjense lo que dice Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, lo hemos cantado muchas veces en Navidad, ¿verdad? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una serie de cualidades que describen única y exclusivamente a una persona, que solamente una persona las puede tener, y esa persona es Dios. Por esto entendemos una vez más, porque la Biblia lo enseña en muchas partes, que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús es el Hijo de Dios y que por lo tanto Jesús es Dios. Era el Hijo de Dios el que iba a nacer el que había de nacer según mencionaba la profecía. Y esto era lo que tenía, por decirlo en términos de hoy en día, cabezón a Herodes. No podía entender cómo era que venía alguien a quien se le iba a rendir tanto respeto. Aquellos magos venían del oriente, habían quizá recorrido unos 1.200, 1.400 kilómetros para encontrar a aquel niño que era el Rey de Reyes, a aquel niño que era el Rey de Israel. Y dice que venían con la única intención de adorarle y de traer presentes delante de él. Aquella era una comitiva de dignatarios, no sabemos exactamente cuántos eran, como dije antes, la Biblia no nos enseña que fueran 3. La tradición asume por los regalos que traían que eran 3, pero los historiadores y los teólogos entienden que eran mucho más de 3 y que entendían muy claramente el contenido de estas profecías y de otras que están en las Escrituras, conocidas por el pueblo de Israel. Y fue eso, su fe, lo que los movió a buscar a aquel rey que había de nacer. Dicho sea de paso, en el territorio de donde ellos se cree que venían, la religión predominante era la religión dualista de Zoroastro. Pero qué interesante que estos sabios, que eran expertos en religión, no creían en esa religión. Y estaban buscando al Hijo de Dios. Estaban buscando al Rey de los judíos. Verso 7. Volvemos al texto inicial. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ya sabemos lo que sucedió después de esto, la matanza de niños que hubo, porque Herodes estaba dispuesto a evitar de toda manera posible que alguien amenazara su posición como rey de los judíos, porque él sabía que él no era el rey de los judíos. Él simple y llanamente estaba allí porque le habían entregado ese cargo. Pero estos sabios estaban buscando al verdadero. Verso 9. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se llenaron de alegría, es lo que quiere decir esta expresión. Hubo gran alegría entre todos estos dignatarios que venían desde muy lejos, buscando al rey que iba a nacer. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, miren lo que hicieron, lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque sabían que era Dios. Sabían que estaban en la presencia de Dios. Postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ofrecieron estos 3 presentes a aquel niño que, dicho sea de paso, ya no estaba en el pesebre, estaba en una casa, ya habían pasado 2 años más o menos desde su nacimiento, y allí fueron ellos. Si usted hace Belén en su casa, o como llamamos en Latinoamérica el nacimiento, siempre en el nacimiento, ¿qué se pone? El bebé, María, José, una mula detrás, un buey, unos pastorcitos, y los reyes atrás, los reyes magos, como dice la gente, ¿verdad? Y la estrella arriba. Bueno, déjenme decirles que cuando los reyes magos, como dice la gente, que eran magos, que eran estos sabios de Oriente, llegaron, ya no había escena de pesebre. Habían pasado 2 años.
Por eso, después que ellos le dan los tiempos a Herodes, Herodes da la orden de que se asesine a todos los niños de 2 años hacia abajo, para asegurarse de que él acababa con la vida del Señor Jesús. Mis hermanos, pero la realidad es que no hay poder en esta tierra que pueda de alguna manera mínimamente desviar el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios. No lo hay. Herodes, con todo su poder en ese momento, y cualquier otro que lo intente, no lo va a lograr. Porque la voluntad de Dios, como lo he predicado muchas veces desde este púlpito, es perfecta. Y hay una sola voluntad perfecta de Dios. Y esa voluntad se está cumpliendo hoy en día. He dicho muchas veces que a Dios nada lo toma por sorpresa. Herodes no iba a tomar a Dios por sorpresa con sus soldados. A Dios nada lo toma por sorpresa, porque Él tiene un plan perfectamente elaborado, el único que tiene, y es el que ejecuta. No tiene un plan A, un plan B y un plan C por si acaso falla algo. No, Él está ejecutando su plan perfecto, conforme a su voluntad. Y nadie puede hacer que cambie un milímetro ese plan. Muy bien, entramos ya en el terreno de un tercer personaje, y que para mí es el personaje principal y de quien más quiero hablarte en esta noche. ¿Quién es el personaje central de la historia? Es el niño. Dice, al entrar en la casa, ¿vieron a quién? Al niño. No dice que vieron a María, no dice que vieron a José y le adoraron, no. ¿Adoraron a quién? Al niño, porque el niño es Dios. Porque Jesús es Dios. No adoraron a nadie más. Había 2 personas con el niño cuidándole que necesitaban de la salvación que más tarde ese niño les iba a proveer, que eran sus 2 padres, José y María. Le necesitaban a él. Y los sabios fueron a adorar al niño. Mire lo que dice el verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense, más adelante, nada más por dar unas pequeñas pinceladas acerca de lo que sucedió después, conocemos ya la historia de la matanza de los niños por orden del rey Herodes, pero también entendemos que Dios le había dado órdenes a José para que llevara a Egipto, ¿a quién? Dígamelo. Al niño y a su madre. Veamos lo que dice aquí. Fíjense lo que dice en el verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma a la mamá del niño y al niño. No, al personaje principal, al que hay que cuidar, a ese tómalo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿a quién? Al niño para matarle. Verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La voluntad de Dios. Dios le manda a decir a José su voluntad. Llévate al niño y a su madre a Egipto. Y cuando ya había pasado el peligro, les dijo, devuélvanse y trae al niño y a su madre. De tal manera que el personaje principal es el niño. ¿Y quién es el niño? Ese niño, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 1, que es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice que habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hemos estudiado en otras ocasiones esa palabra unigénito, ¿verdad?
se refiere a que era único en su clase. No que era el primero de los hijos de Dios, sino que era único en su clase. ¿Por qué? Porque es Dios. Y la palabra nos enseña que ese niño creció y a los 30 años inició un ministerio. Pero lo que quiero que puedas observar es que este personaje es el centro de la historia. Y si tú vas al libro de Lucas y revisas el momento en que Dios, en que es concebido, vemos que es Él el centro de la historia. Y se produce un coro de ángeles que avisa a los pastores que ha nacido un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Y dice que se oyó un gran coro de ángeles que cantaban: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, al niño Dios que ha nacido en las alturas, a Él sea toda la gloria, porque Él es Dios, solo Él merece toda la gloria, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esa era la actitud de Dios. He enviado a mi Hijo a la tierra a cumplir un ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Tiene el ministerio de ir, morir en la cruz bajo un castigo romano para perdonar vuestros pecados, mis pecados y los tuyos y los de toda la humanidad. Para eso vino Jesús. Y ahí va mi título del mensaje, que lo dije al principio, es el verdadero sentido de la Navidad. Que Jesús vino al mundo con la misión de morir en una cruz para perdonar nuestros pecados y a través de ese perdón reconciliar a todos los hombres con Dios. ¡Wow! A mí me encanta cuando yo entiendo el significado de esta historia. A mí me encanta poder hablar con otras personas acerca del verdadero sentido de la Navidad. Hoy en día hay tanta gente creyendo en tantas cosas, en religiones, en filosofías, en doctrinas, en ideologías. Y Jesús a un lado, en un rincón. Dice la Biblia que este niño, que luego se convirtió en un hombre, vino con ese objetivo específico. El libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, en el Nuevo Testamento nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué interesante que dice que todos somos pecadores y que Jesús vino con el objetivo de morir por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo, que no tenía relación con el pecado, murió por nosotros. Y yo creo que esto es una gran bendición de Dios, y cuando leo esto entiendo por qué los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad, porque lo que venía era el perdón de Dios, era el deseo de Dios de perdonar al hombre. Porque la palabra de Dios nos enseña que todos los hombres son pecadores y que nuestro pecado hace una gran separación, un abismo de separación entre nosotros y Dios. Y por esa causa este niño nació, porque este niño no tuvo relación con el pecado y fue llevado a la cruz en una muerte sustituta. No sé si habías escuchado eso alguna vez. Sé que los que vienen usualmente constantemente, periódicamente, han oído esto muchas veces porque lo hemos predicado aquí. Pero la palabra de Dios nos dice que la muerte del Señor Jesús fue una muerte vicaria, una muerte sustituta. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cruz del Calvario, quienes tenían que estar clavados éramos tú y yo. Pero Jesús tomó nuestro lugar, aquel niño tomó nuestro lugar. Ese niño que es el Hijo de Dios tomó nuestro lugar, murió en aquella cruz, y la palabra de Dios nos dice que Él, al morir en la cruz, anuló el acta de decretos que había en nuestra contra. Sobre nosotros pesaba una condena eterna. ¿Y sabes cuál es la condena? La palabra de Dios nos enseña que la palabra muerte no es lo que nos enseña el mundo hoy en día, el fin de la vida, no. Desde el punto de vista bíblico, la palabra muerte significa separación.
Cuando tú mueres físicamente, lo he explicado otras veces también, creo que el jueves también hablé acerca de eso, se separa el alma del cuerpo o el espíritu del cuerpo, ¿verdad? Y cuando hablamos de muerte eterna, estamos hablando de una eternidad sin Dios, alejados de Dios, separados por causa de nuestro pecado de Dios. Jesús remedió esa situación. Tú y yo estábamos condenados a una eternidad sin Dios, a una eternidad de tormento. Eso nos enseña la Biblia. Pero Jesús murió en la cruz y pagó el precio de nuestro perdón. Eso quiere decir que cuando tú y yo nacimos, potencialmente ya habíamos sido perdonados. Ahora, ¿cómo me apropio yo de ese perdón? ¿Cómo obtengo yo ese perdón que Jesús ganó para mí en la cruz del Calvario? La palabra de Dios nos dice que se obtiene por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Yo he oído muchas personas que dicen, sí, yo tengo fe, yo creo en Dios. Y he oído personas que dicen, no, fulanito es creyente. Y yo le digo, ¿cree en Jesucristo para salvación? ¿Sabe dónde va el día que muere? No, no, es creyente, cree en Dios. No, eso no es ser creyente. La palabra creer en la Biblia, cuando se refiere a Dios, se refiere específicamente al hecho de depositar toda mi confianza en Dios, de creerle a Dios, quien ha diseñado el plan para que yo pueda ser salvo por la eternidad. Creerle a Él, al que diseñó el plan para salvarme. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo, la palabra de Dios dice que tenemos vida eterna. Cuando le creemos a Él. Una cosa es creer en Dios. Yo creo en muchas cosas. Es decir, tener un conocimiento intelectual de la existencia de Dios, y otra cosa es creerle a Dios, descansar en Él, creer que Jesús murió en la cruz y pagó el precio de mis culpas porque yo no podía salvarme a mí mismo. Yo no podía hacer nada para poder lograr la reconciliación con Dios. Y es por eso que viene Jesús y paga el precio de nuestras culpas. Primera de Corintios 15, versos 3 y 4, nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A esto es a lo que llamamos el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y venció la muerte que nos tenía condenados a nosotros. Venció la muerte y ahora nos otorga el perdón. Y lo único que tienes que hacer para poder recibirlo es creerle a Él, creerle a Él. Lo único que tienes que hacer es creerle a Él y apropiarte de ese regalo que Jesús te da. El regalo de la vida eterna. La seguridad de que el día que yo muera estaré con Él eternamente. No por mi religión, no porque soy bueno, no por mi color de piel, no por mi filosofía de vida, sino porque Jesús pagó el precio y pagó lo que me tocaba pagar a mí. Yo no sé si tú que me estás oyendo a través del internet o si hay alguien acá que no sabe a dónde va a ir el día que muera. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos habla claramente que lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Jesucristo para salvación. Lo que yo estaba haciendo para poder ir al cielo, que por lo general la gente dice, bueno, yo no le hago bien a nadie, no le hago mal a nadie y cumplir los mandamientos, dice la gente, sin saber muchas veces lo que son los mandamientos. Y yo hago tal cosa, olvídate de todas esas tales cosas que tú has hecho para poder ir al cielo y deposita tu confianza en Jesucristo, que es el único capaz de garantizarte un lugar en la eternidad, junto a Él. Si has entendido esto con claridad, tú que me escuchas, quisiera invitarte a que hagas conmigo una oración. En esta oración no es un rezo que vamos a repetir, ni un mantra, ni nada de eso. Simplemente yo te voy a decir, más o menos con mis palabras, lo que deberías decirle al Señor,
Pero lo más importante con que se debe aderezar esta oración es tu fe. Hace falta que tú le creas a Él y que tú deposites tu confianza en Él y que te olvides de todo lo demás. Y en esa oración le vamos a pedir a Jesús que te dé la seguridad de la vida eterna. La iglesia orando, quisiera invitarte a que inclines tu cabeza y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te dé ese regalo de la vida eterna que ya potencialmente te pertenece, pero lo único que hace falta es que tú lo recibas. Vamos a orar. Señor Jesús, repite conmigo. Señor Jesús, entiendo que no puedo salvarme a mí mismo. Entiendo que mis pecados no me permiten salvarme a mí mismo. Pero también entiendo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Entiendo que si deposito toda mi fe en ti y no en cosas que yo pueda hacer para ir al cielo, tengo la vida eterna. Gracias que tú pagaste el precio de mis culpas. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. La iglesia orando aún. Si hay alguna persona acá, me gustaría saber si hay alguna persona acá que esta tarde, entendiendo lo que hemos expuesto desde esta tribuna, ha hecho esa oración con fe, creyendo que Jesús pagó el precio de sus culpas y le aceptó como su único y suficiente Salvador. ¿Habrá en esta tarde alguna persona que hizo esa oración de fe? ¿Habrá alguien? Si hay alguien, me gustaría que lo manifestaras levantando tu mano. ¿Habrá alguna persona que lo haya hecho en esta tarde? Muy bien, no veo ninguna mano. Espero que todos tengáis seguridad eterna. Señor, te pido que tú confirmes seguridad eterna en cada corazón en esta tarde y que cada persona pueda tener un encuentro personal contigo y que su vida no se pierda. Que cada uno pueda entender que este es el día de salvación y que esta pueda ser la mejor oportunidad en la que puedan confiarte sus vidas y su eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Lo hemos estado viendo, lo hemos estado mencionando este verso una y otra vez en los estudios de los jueves del libro de Juan. Dice, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyéndole a Jesús, tengáis vida en su nombre. A eso vino Jesús, y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Eso es lo que celebramos los cristianos hoy en día, los que hemos creído en Jesucristo para salvación, los que sabemos dónde vamos el día que muramos, porque hemos depositado nuestra fe en Él. Mis hermanos, ha sido un placer compartir esto con vosotros, este texto que de alguna manera junto a muchos otros del Evangelio le da fundamento a nuestra fe y nos enseña que el verdadero sentido de la Navidad no son regalos, arbolitos y familia, todo eso es bellísimo, a mí me encanta. Hace 2 o 3 días armamos el arbolito en casa con mis hijas y tal, y fue una bendición tremenda disfrutar de la sonrisa, sobre todo de Daniela y tal, poniendo bolitas ahí en el arbolito, pero ellas tienen claro que todo esto es parte de la celebración de aquello que sucedió en nuestro corazón, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De eso va la Navidad. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Y por eso hemos venido esta tarde a celebrar nuestro tiempo de Navidad. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Nico, vente para acá y cuéntanos qué vamos a hacer ahora. Bueno, creo que queda una canción. Vale, vamos a escuchar una canción más. Vamos a cantar esta canción. La hemos oído otras veces y vamos a adorar al Señor y luego Nico pasará aquí a comentarnos algunas cosas.
Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador. Noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos, el misterio de un regalo que es eterno, verdadero amor a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Él es amor. Tu salvación, y Él quiere vivir por siempre en ti. Amén. Llegó la Navidad, y llegó la Navidad porque nació Jesús.
Qué buen mensaje. Muchas gracias, Jesús. Qué bueno recordar, saber, profundizar en el verdadero sentido de la Navidad y poder celebrar en este tiempo tan bonito, ¿no? Yo, para mí particularmente, es la mejor fiesta del año, el mejor festejo. Creo que también para muchos de los que estamos aquí, para muchos otros. Y qué importante es saber que la Navidad la celebramos porque nació el Salvador. Qué importante que celebrar este festejo con todo lo que hemos profundizado hoy y tener ese contexto en nuestra vida. Poder celebrar que la voluntad de Dios fue agradable para el mundo, que la voluntad de Dios fue la mejor para todos nosotros. Qué bendición. Así que nada, muchas gracias por estar hoy aquí. Espero que hayas podido alimentarte espiritualmente. Ahora vamos a alimentarnos también en lo que viene siendo el alimento físico, importante para el cuerpo. Y nada, para despedir aquí también la reunión online. Nuestras reuniones son los jueves a las 7:30, los domingos a las 6 en este horario invernal de 9 meses más o menos que cubrimos. Y nada, decirte que puedes conectarte ahí. Si eres nuevo, puedes contactarnos a través del correo electrónico que está ahí al final del vídeo, de la transmisión. Tienes nuestro link al directo en Twitch. Y puedes contactarnos si eres nuevo, tienes más información o cualquier tipo de acción de gracias. Ahí estamos también para dar soporte online. Y nada, recordar también, así como para los anuncios, que estos próximos 2 domingos, tanto el 25 como el 1, no vamos a tener reunión, vamos a ser flexibles para estos festejos y pasar tiempo con la familia y descansar. Así que es importante que esos jueves de esas semanas podamos acudir para no dejar ahí ese frío que puede pasar. Y yo sé que los jueves estamos teniendo tremendas bendiciones y está siendo de tremenda bendición para todos, de oración, de compartir y de comunión. Así que nada, muchísimas bendiciones y felices fiestas y feliz Navidad. Jesús nació.